Buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Juan Pablo de Arriba, soy licenciado y doctor en psicología, practicante del psicoanálisis. Estoy radicado en la ciudad de Bahía Blanca, donde ejerzo hace ya unos 15 años aproximadamente y bueno, estoy orientado hacia la formación la formación psicoanalítica, digamos, en general, y también la formación universitaria. Y en el último tiempo, bueno, estoy participando como supervisor de algunas residencias, tanto de mi ciudad como de la ciudad de Buenos Aires. El encuentro de hoy está pensado como una charla abierta a partir de la publicación del que es todavía el primer libro que publiqué, que se llama Los sueños en la psicosis, crítica y clínica, publicado por Letra Viva a fines del año 2018. En aquel momento, una vez que surgió la publicación, Lacan Big Data inauguraba un espacio que se llamaba Textos Libres, que estaba orientado precisamente a darle difusión y divulgación a textos de colegas, y tuve la suerte de que ese espacio se inaugure con este libro. Y hoy, digamos, algunos años después, la idea era como volver sobre eso, más que nada como una especie de despedida, aprovechando la ocasión de una pronta aparición de una segunda publicación que va a aparecer este año, todavía sin fecha, pero me parecía una buena ocasión para de alguna manera volver sobre algunas de esas preguntas que están presentadas en el libro y compartirlas también con una comunidad un poco más amplia, porque bueno, este libro es, digamos, pre-pandemia, y había ciertas cosas que en ese momento era un poco más difícil de imaginar como un espacio como este. En su momento las presentaciones del libro fueron presenciales y no había tenido oportunidad de compartirlo grupalmente con otros colegas de distintos lugares, así que un poco era el motivo de esto. Tiene un valor especial por varios motivos, entre ellos porque a partir de ahí encuentro una conclusión que de alguna manera es la que ha orientado la investigación que pude llevar adelante, y sobre todo otras preguntas que empezaron a surgir a partir de este trabajo, ¿no? Esa conclusión, podríamos decir, que es un poco la que me gustaría presentarles y ponerla también en debate, tiene que ver con recuperar de alguna manera el valor de la estructura significante para pensar en la clínica y la experiencia con la psicosis, ¿no? Parte también eso de esa conclusión, parte de una posición de alguna manera de principio, que puedo formularla en el libro, no está explicitada así porque la pude ir encontrando después, pero que de alguna manera está cruzando transversalmente el conjunto del trabajo y que tiene que ver con no excluir al dicho psicótico de nuestras perspectivas, digamos, ¿no? Básicamente con lo que uno se encuentra cuando tiene que abordar la cuestión de los sueños en la psicosis es que esencialmente la teoría de los sueños, podríamos decirlo así, es una especie de teoría neurótica de los sueños, o una teoría de los sueños neuróticos. No porque sean los únicos sueños que se hayan teorizado, porque de hecho si uno después va a buscar en la obra freudiana va a encontrar que no es tan así, pero sí es como la modalidad que ha sido privilegiada y cristalizada como modo de entendimiento de la comprensión y el abordaje de los sueños en su conjunto, ¿no? La pregunta entonces que surge ahí es si esa teoría se puede conjugar con el discurso de la psicosis, si ese modelo que es el que nosotros tenemos de los sueños se sostiene frente al dicho psicótico, digamos, ¿no? Es una posición de principio, digo, porque sin esa posición el problema mismo en cuanto tal no existe. Hay que partir de esa posición de no excluir al dicho psicótico de nuestro campo de investigación para que esa pregunta precisamente aparezca. En su momento, obviamente, la pregunta que a mí se me presentó fue mucho más amorfa, mucho más concreta incluso, que es como se nos suelen presentar las preguntas, creo, sobre todo a los que llevamos adelante una práctica clínica, porque esa pregunta había surgido directamente al calor de las sesiones, sobre todo de mis primeras prácticas con pacientes psicóticos, los cuales empezaron a compartirme sus sueños, sencillamente así. Me empezaron a contar que soñaban, perdón,
Y no solamente me contaban que soñaban, sino que traían sus sueños al espacio, esperando de alguna manera algún tipo de abordaje, ante el cual, digamos, yo convivía con quizás muchos de los que podríamos llamar estrictamente prejuicios, que son los que se han sedimentado para abordar muchas de estas cuestiones, respecto a que no sería conveniente asociar con un paciente psicótico, que no tendría mucho sentido pretender abordar un sueño como formación del inconsciente porque o el inconsciente no está, o está a cielo abierto, o toda esa serie de cuestiones, que básicamente lo que apuntan es a producir una gran inhibición en el practicante, porque lo único que tiene claro es que no tiene que hacer, pero no qué tiene que hacer, o qué puede hacer en todo caso, ¿no? Esta experiencia, obviamente, que la llevé al espacio de supervisión, creo que como hacemos varios, que cuando uno se encuentra con un obstáculo, un problema o algo que no lo sabe muy bien cómo abordar, espera encontrar en esa segunda visión, como decía Lacan, una orientación para dirigir un poco esa escucha. Y ahí me encontré con respuestas de distinto tenor, entre las que podría simplemente decir aquellos que participaban de los mismos prejuicios y me decían, mejor no te metas por ahí. Y otros que sencillamente son los que abrieron un poco la pregunta porque mantuvieron lo que podríamos llamar una posición propiamente analítica, en el sentido de decir, si ese texto está llevado a la cura, si ese texto fue llevado a la transferencia, el que está ahí como analista no puede desentenderse de eso. Y en todo caso lo que primero tendrá que hacer es escuchar. Y fue así, de alguna manera, como dándole lugar, sin saber muy bien ni qué hacer ni cómo hacer, porque no hay tampoco, digamos, muchas veces no es tan sencillo encontrar esas prescripciones técnicas que uno sí puede encontrar para el abordaje de los sueños de la clínica neurótica, digamos, ¿no? O de la clínica de la neurosis. Sin embargo, sin tener mucha claridad respecto a la dimensión técnica en la que eso se podía llevar a cabo, sostener ese diálogo, sostener precisamente al sueño como un tema, como un asunto del cual se puede hablar en el análisis con sujetos psicóticos, fue lo que de alguna manera empezó a producir y a generar varias preguntas, ¿no? Algunos de esos casos, de hecho, llegaron a transformarse en testimonios de sueños que yo pude publicar en el libro, no porque hayan sido ni muy logrados ni nada de eso, sino porque fueron, me parece, fueron ellos los que acompasaron un poco esas preguntas, los que le dieron forma también y los que llevaron ese decir a que se transforme en una pregunta de mi lado, ¿no? Inevitablemente cuando de alguna manera nos encontramos con eso, la primera pregunta, la pregunta que le surge a cualquier practicante es, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago con esos sueños? ¿Cómo se abordan? Y creo que cualquiera también podrá compartir conmigo de que esa pregunta no se puede responder casi nunca en el plano técnico. Porque para poder responder precisamente qué se hace con cualquier dimensión que aparezca en nuestra práctica, inevitablemente hay que dar un cierto rodeo para ver qué estatuto se le da a ese fenómeno, de qué se trata, de alguna manera, ¿no? Digamos, no hay forma de poder establecer ninguna respuesta técnica si eso no va de la mano, de alguna manera, de responder por el fenómeno en cuanto tal, ¿no? Por eso me parecía que no iba a ser suficiente con pretender dejar esta cuestión en una serie de prescripciones generales sobre el qué hacer con los sueños, porque sabemos que eso no existe, digamos, para ninguna modalidad clínica, ¿no? No es que tenemos una técnica para abordar los sueños en tales casos y para otros no, sino que tampoco existe eso en el campo que tiene más desarrollos, como es el campo de los sueños bajo transferencia en la clínica de la neurosis. Si tampoco en ese contexto contamos con una técnica precisa y estandarizada, mucho menos podemos esperar que eso se presente en una clínica que está mucho más atravesada por la dimensión singular, ¿no? En todos los sentidos de la palabra. A mí eso me llevó a desarrollar una investigación que fue de alguna manera lo que desembocó en la tesis de doctorado, que después una versión de ello se transforma en libro. Y lo traigo a colación porque los que conozcan un poco la dimensión de una investigación académica saben que hay todo un desarrollo que suele ser a veces tedioso, que se lo ubica simplemente como un estado del arte, digamos, ¿no? Como simplemente ir a ver qué dijeron los otros antes que yo en esa pregunta.
Eh, Obviamente que eso lo tuve que hacer, pero a mí me interesaba rescatar no el estado del arte simplemente como para rellenar el capítulo de lo que ya se dijo sobre el tema, sino sobre todo ir a pensar con qué obstáculos se encontraron los analistas, cómo pensaron esos obstáculos, cuáles hipótesis de los analistas produjeron esos obstáculos, si es que se puede decir así, qué condiciones en la elaboración teórica de ese problema hizo que aparezcan esos obstáculos y que no se puedan desarrollar, o que aparezcan algunas soluciones, si es que aparecieron, digamos, ¿no? No hay ningún problema técnico que nosotros podamos separar de un problema teórico, en última instancia. En ese sentido, el problema de los sueños en la psicosis, tal como se los presentaba hace un momento, es inseparable del problema que los sueños de la psicosis introducen en el seno de lo que podríamos llamar la doctrina psicoanalítica de los sueños, ¿no? Doctrina psicoanalítica que ni más ni menos funda al psicoanálisis como discurso, como práctica incluso. Si lo ponemos en los términos de la historiografía del psicoanálisis, ¿no? Estaríamos todos de acuerdo en poner a la interpretación de los sueños como un punto de clivaje, una cesura sin retorno para el discurso freudiano, ¿no? A partir del cual encuentra la vía regia, el camino directo para acceder a los procesos inconscientes, y que incluso para Freud se va a transformar en lo que él llama el shibbolé. La prueba, el shibbolé es esa prueba lingüística que permitía reconocer a las personas como miembros de una comunidad. Y si no lo pronunciaban como correspondía, podían quedar excluidos de la pertenencia al grupo. Para Freud el sueño tenía ese valor. Si uno puede hablar la lengua de los sueños, puede reconocerse entonces analista, y si uno no encuentra la manera de hablar esa lengua, entonces más bien tendrá que hacer un costado, digamos, ¿no? Su camino. En ese punto, digo, los sueños de la psicosis viene a ser una forma de interrogar precisamente la forma en la que hemos pensado los sueños en general, ¿no? Para eso, entonces, me metí un poco en este trabajo que podemos llamar de investigación, pero que tiene para mí el valor de ir a ver qué habían pensado los analistas un poco a partir de este problema, y con qué obstáculos se encontraron y qué respuestas pudieron ir pensando, ¿no? Obviamente que imagínense que el campo de investigación era bastante amplio, porque teníamos más de un siglo de desarrollos en una disciplina sobre un objeto privilegiado que eran los sueños, así que lejos estoy de poder decir que pude hacer una investigación absoluta, pero al menos ciertas líneas de fuerzas generales del pensamiento, al menos a mi punto de vista, se pueden diferenciar de una manera bastante clara. Eso es lo que un poco también es parte de la propuesta de esta investigación. ¿Cuáles han sido esas líneas de desarrollo? Yo las presento en 3 grupos, puede haber más, pero me parece que por ahí uno se puede orientar. El primer grupo, que es de alguna manera la primer vía en la que se han comprometido los psicoanalistas para abordar este problema, es la que de alguna manera aparece con la interpretación de los sueños en cuanto tal. Uno se sorprendería de encontrar que este problema, que es el de la relación de los sueños con la psicosis, aparece ya desde la primera edición de la interpretación de los sueños. Hay una sección del capítulo 1, la sección H del capítulo 1 de la interpretación de los sueños, en las que Freud presenta 3 tipos de problemas o 3 tipos de relaciones que pueden presentar los sueños en el campo de lo que Freud llama las enfermedades mentales, ¿no? Lo que Freud presenta como relaciones etiológicas y clínicas, en primer lugar. En segundo lugar, las alteraciones que sufre la vida onírica en caso de una enfermedad mental. Y lo que él llama las relaciones internas o las analogías entre el sueño y la psicosis. Este va a ser el primer punto de desarrollo para Freud, y es en el que se va a comprometer largamente durante mucho tiempo, y casi podríamos decir durante el conjunto de su investigación metapsicológica. Freud se comprometió en esta vía analógica entre el sueño y la psicosis, es decir, en buscar qué analogías, qué semejanzas hay entre los procesos del sueño y los procesos de la psicosis. ¿Eso quiere decir que los otros dos no los abordó? No, vamos a ver que sí. Las relaciones etiológicas y las alteraciones me refiero, pero para Freud tenían un valor como demasiado médico. Para Freud eran ocupaciones de los psiquiatras, esas, digamos, y por eso no le daba tanto valor. La analogía entre el sueño y la psicosis a Freud le parecía fundamental,
porque de hecho era su manera de justificar también el trabajo que él estaba haciendo con la interpretación de los sueños. Me permito traerles una cita que quizás es un poco extensa, pero me parece fundamental para poner un poco este tema en claro, ¿no? En la interpretación de los sueños, Freud dice: no cabe esperar que las perturbaciones mentales nos procuren el esclarecimiento definitivo del sueño, pues es bien conocido de todos el estado insatisfactorio en que se encuentra nuestro saber sobre el origen de aquellas. No son las enfermedades mentales las que nos van a aclarar el sueño, porque conocemos muy poco de ellas, dice Freud. Pero es muy probable que una diferente concepción sobre el sueño haya de influir en nuestras opiniones acerca del mecanismo interno de las enfermedades mentales. Y así tenemos derecho a decir que trabajamos en el esclarecimiento de la psicosis cuando nos empeñamos en sacar a la luz el secreto del sueño. Es decir, es como si Freud nos estuviera diciendo: en esta investigación que estoy haciendo sobre los mecanismos del sueño, espero poder echar luz en ese otro problema que es el mecanismo interno de las enfermedades mentales. Espero que una mejor comprensión sobre el sueño nos permita comprender mejor también el mecanismo de la psicosis. Esa podríamos decir que es la gran apuesta freudiana, y es también, podríamos también ponerlo en esos términos, es el gran obstáculo freudiano. Es casi como algo con lo que Freud va a convivir, que le va a costar mucho quitarse de encima y que va a comprometer buena parte de su reflexión, porque es como si nunca hubiese podido desprender del todo esa relación analógica, es decir, de establecer comparaciones entre el sueño y la psicosis, a pesar de que se le acumulan por doquier. No nos vamos a detener en esto, pero a quien le interese, hay un conjunto de artículos de Freud, que son sobre todo los de 1915, que están reunidos en los trabajos de metapsicología. Por ejemplo, en lo inconsciente ya aparece este problema, y sobre todo en ese texto que es el complemento metapsicológico a la doctrina de los sueños, ¿no? Es un texto de 1915 que Freud publica en el 17, en el que va a hacer un complemento a partir del desarrollo de la teoría del narcisismo sobre la concepción de los sueños, ¿no? Y vuelve a hacer un esfuerzo por reconducir los mecanismos de la psicosis a los del sueño. El primer intento de eso, los que lo tienen más fresco, por ejemplo, es ese texto que se llama Los sueños, el delirio y los sueños en la gradiva de Jensen. Un texto que precisamente, como el texto lo dice, Freud se compromete a establecer esta relación entre el delirio y los sueños. Texto de 1907, si no me equivoco, más o menos, ¿no? En cada uno de esos intentos en los que Freud, vamos a ponerlo así, quiere explicar el delirio o las alucinaciones a partir de los mecanismos del sueño, se da cuenta que hay algo de eso que no opera. Que no es tan sencillo hablar de condensación y desplazamiento para hablar del delirio, porque si bien algo de eso se puede encontrar, no es suficiente para explicar eso. El mismo problema que se encuentra en Schreber, en el capítulo, en el segundo, cuando hace esos intentos de interpretación y se da cuenta que hay algo ahí que no es suficiente, ¿no? Permanentemente, podríamos decir, cada vez que Freud se compromete en esta vía analógica, lo que no se deja de encontrar, a pesar suyo, son las diferencias. Las diferencias que la psicosis le devuelve cada vez que Freud intenta aplicar los mecanismos fundamentales del proceso primario, para decirlo rápido. Condensación, desplazamiento, ¿no? En esta línea, y para nombrarlo, y si a alguien le interesa, es un trabajo muy interesante de Maurice Catán, uno de esos posfreudianos que Lacan va a citar mucho en su seminario sobre la psicosis, porque si no lo tienen presente, es el psicoanalista que mayores desarrollos va a hacer para la comprensión de esa etapa que se llama la prepsicosis, entre el desencadenamiento propiamente dicho y las primeras manifestaciones clínicas, ¿no? Bueno, este autor, en un artículo de los años 50, si no me equivoco, 53, se llama Sueño y psicosis, una comparación desde el proceso alucinatorio. No me voy a detener en los pormenores, pero básicamente para retener la idea, lo que va a hacer el autor es comparar la alucinación histérica con la alucinación esquizofrénica, para señalar precisamente que la alucinación del sueño no se parece ni a la alucinación histérica ni a la alucinación de la psicosis. Y que en la psicosis aparecen de alguna manera algunas condiciones económicas propias que no se pueden reconducir a ninguno de los mecanismos propios del sueño.
de alguna manera ese trabajo es el que más se compromete en fundamentar el fin de esa analogía entre el sueño y la psicosis, ¿no? Analogía que no hay que perder de vista, no la inventó Freud, sino que Freud se la encuentra porque es la analogía preferida del discurso psiquiátrico. Mucho antes del desarrollo del discurso freudiano, incluso en los primeros, podríamos llamar en los primeros alienistas, fue una metáfora muy prolífica la de querer comparar al sueño, a la psicosis con un sueño. Entonces lo que pasaría es que en la psicosis sería como que alguien está soñando despierto y por eso aparecen estas pérdidas de censura, estos desbordes en el campo de la conciencia, estos sentimientos de certeza frente a ilusiones psíquicas, ¿no? Digo que va a ser un problema bastante grande porque precisamente el mantenimiento de la analogía entre el sueño y la psicosis lo que no permite es el estudio clínico del sueño en la psicosis. Mientras psicosis y sueño se mantengan en una relación de semejanza, va a ser muy difícil precisamente prestar la atención a la particularidad de los sueños en la clínica con la psicosis, ¿no? Hay otra vía, que podemos llamarla sencillamente la vía clínica, por lo que tiene de alguna manera precisamente de observación clínica, y que también es bastante larga y que tiene grandes observaciones, porque la podemos encontrar desde Freud hasta los poslacanianos. Es una vía que ha dado de alguna manera como mucho desarrollo en cuanto a las observaciones clínicas, pero que no ha sido siempre acompañada de las formalizaciones o las elaboraciones teóricas correspondientes, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar en Freud mismo ciertas relaciones clínicas que son muy sugerentes, pero que no tienen ningún desarrollo dentro de la obra freudiana. En la interpretación de los sueños, como les decía antes, ahí mismo ya Freud señala cómo hay ciertas psicosis que se instalan a partir de un sueño, y que el sueño es el principio del desarrollo delirante, el sueño o una serie de sueños, ¿no? También hay otros casos, dice Freud, en que la vida onírica contiene los síntomas de la psicosis, mientras que el sujeto en cuestión en su vida diurna se presenta como bastante sano o aparentemente normal, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando de una actividad onírica que estaría conteniendo los síntomas de la psicosis, pero que no se volverían visibles en la conducta vigil de la persona, ¿no? Tampoco tiene muchos desarrollos. Y respecto a las alteraciones, es un problema que Freud aborda en ese artículo de 1922 que trabaja los celos y la homosexualidad en la paranoia. Bueno, ese título muy largo que ahora no lo tengo presente, ¿no? En donde lo que Freud va a mostrar son dos casos de sueños en la paranoia, en donde en un caso la paranoia no se infiltra en la vida onírica, dice Freud, y otro caso en los que sí se puede observar lo que Freud llama sueños persecutorios de un paciente paranoico. La observación está y queda ahí. Y así como esta hay un montón más. Eso es lo llamativo. Lo volvemos a encontrar en Abraham, por ejemplo, en Ferenczi. De hecho, es una de las observaciones más interesantes que presenta el Lacan de la tesis del 1932, cuando Lacan presenta el caso Aimé. Si no lo tienen presente, muchas de las ideas delirantes de Aimé se forman en lo que Lacan llama los estados oníricos, esos estados intermedios donde hay cierta obnubilación de la conciencia. Y Lacan también señala que muchas de las elaboraciones delirantes de Aimé están entretejidas con los contenidos de su sueño. También tenemos la constatación clínica, la semiología de todos esos fenómenos y no mucho más. En la compilación que se ha vuelto muy famosa de la psicosis ordinaria, de las distintas escuelas clínicas de Francia y demás, alrededor de la figura de Miller, ustedes pueden encontrar una serie de casos. Uno se llama, por ejemplo, el idólatra. Es un caso que está presentado en la compilación de la psicosis ordinaria, en donde se presenta un sujeto que a partir de los sueños empieza a comunicarse con Dios, por ejemplo. Hay otro caso en el que otro de estos psicóticos ordinarios se presenta al analista a partir de la movilización que le producen ciertos sueños y está buscando a un psicoanalista para que le ayude a trabajar y elaborar esos contenidos. También hay otro caso en el que el tratamiento iba desarrollándose
bajo el trabajo del objeto voz, y a partir de un sueño, el psicótico decide ponerle fin al tratamiento. Y a pesar de, digamos, del valor determinante que tienen todos estos sueños en las presentaciones clínicas, y a pesar de ser una clínica, como se llama, sutil, discreta u ordinaria, todos estos fenómenos no son, digamos, eh, cuestionados en cuanto a su valor clínico. ¿Qué valor tienen estos sueños? Y sobre todo, cómo comprendemos, cómo vamos a desarrollar de alguna manera nuestras hipótesis a partir de los sueños de la psicosis, ¿no? Podríamos decir que en cierto modo estas dos clínicas ya tenían estas dos vías, perdón, ya tenían como su limitación prefigurada por sus condiciones de partida. Nosotros sabemos que el psicoanálisis, la investigación en psicoanálisis no se desarrolla por la analogía, sino por las diferencias, por establecer diferencias, digamos, ¿no? Lo tenemos desde Freud mismo con la distinción entre, no sé, la neurosis de angustia y la neurastenia, después entre histeria y obsesión, y después la distinción entre paranoia y esquizofrenia. El pensamiento psicoanalítico se desarrolla por la producción de diferencias y no por el establecimiento de analogías. Era inevitable que la analogía entre el sueño y la psicosis se estanque, de alguna manera. Lo mismo con la vía clínica. El psicoanálisis no ha desarrollado su campo a partir de la descripción de fenómenos clínicos. En todo caso, es el puntapié, el principio de una serie de preguntas que tienen que poder desembocar en alguna forma de formalización o de elaboración de esa clínica, ¿no? La clínica en cuanto tal no sirve de mucho en sí misma, si no produce de alguna manera esa interrogación, como esa cita tantas veces usada de Lacan, ¿no? De que la analista tiene que ser al menos dos, el que produce los efectos y el que los teoriza. Esto se trata un poco lo mismo. El abordaje de los sueños en la psicosis tiene que poder desarrollar una teorización propia para que se desprenda simplemente de su constatación clínica, que es el lugar hasta ahora donde en general lo habían dejado los analistas. Pero yo les dije que había distinguido tres, porque hay otra vía que precisamente es la que decide tomar este problema como un problema propiamente, podríamos llamarlo así, metapsicológico, y por eso yo me permito llamarla la vía metapsicológica, y que esencialmente está representada por el movimiento kleiniano, ¿no? Son casi todos autores kleinianos los que más desarrollos, desde Melanie Klein en adelante. Melanie Klein esboza algunas ideas, pero no es ella la que más desarrollos le da, sino que sobre todo va a ser uno de sus discípulos, Wilfred Bion, el que más desarrollos va a hacer para la comprensión del sueño en la psicosis. No nos vamos a detener un poco en eso, porque sería precisamente ahondar en una escuela muy compleja en sus hipótesis y demás, pero sí poner en perspectiva ciertos puntos en común que van a compartir Melanie Klein, Bion, Anna Sigal. Más recientemente hay unos autores italianos que han revitalizado este problema de alguna manera con una serie de publicaciones a principios del año 2000, Franco De Masi y Paula Capozzi, dos psicoanalistas italianos, miembros de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, que tienen sus artículos publicados en la International Journal of Psychoanalysis. Digo, lo han revitalizado porque son los que volvieron a hacer estas preguntas sobre los sueños en la psicosis y sobre todo esa otra pregunta que está bastante cerca, que es la cuestión del inconsciente en la psicosis. Todo esto abordado desde el punto de vista kleiniano, ¿no? Básicamente, ¿qué quiere decir desde el punto de vista kleiniano? Para reducirlo a algunas ideas maleables, al menos para nosotros, podemos poner nuestros términos. Para el punto de vista kleiniano, el sueño se transforma en un evento del mundo interno, ¿no? ¿Vieron esa distinción que es muy frecuente en la teoría kleiniana del mundo interno y del mundo externo? Bueno, el sueño es esencialmente un fenómeno del mundo interno, y que en cuanto tal permite precisamente una forma de conocimiento. Podríamos decir que en ese punto Melanie Klein se mantiene bastante cerca de la letra freudiana como una forma de acceso a los contenidos inconscientes. Por otro lado, el pequeño sesgo que le va a agregar Melanie Klein, que obviamente está presente en Freud, pero que con el desarrollo del kleinismo empieza a tomar otra vigencia, es de alguna manera que el sueño permite poner en evidencia la capacidad de simbolización. Esto aparece ya articulado desde el caso de Dick, de Melanie Klein, ¿no? El problema de la formación de los símbolos. Bueno,
en estos dos campos, de alguna manera, entre el evento del mundo interno y la capacidad de simbolización, podemos agrupar la mayor parte de los aportes de los autores kleinianos, ¿no? Por ejemplo, para muchos kleinianos, el sueño se puede presentar como una especie de radiografía del yo psicótico. Lo que pasa es que ese es un uso que solamente puede hacer el analista y no el psicótico mientras lo cuenta. Es el analista el que en el sueño que le cuenta el sujeto psicótico puede de alguna manera llegar a tener una representación, ¿no?, más o menos proyectada de la estructura narcisista de ese sujeto. Ahora, si tenemos que pensar qué forma de uso le pudo dar la teoría kleiniana al sueño del propio psicótico, no son muchas. Es decir, ¿cuál era el uso clínico que podía tener el sueño para el propio sujeto psicótico? Bueno, para la teoría kleiniana es esencialmente dos: la función evacuativa o la función destructiva. Es decir, cuando un psicótico le cuenta sueños a su analista, lo que está haciendo es evacuar aspectos indeseados de su yo en el espacio transferencial, o atacar el vínculo, atacar la transferencia, ¿no? Estos son los desarrollos que en general uno puede encontrar en el abordaje kleiniano. En ese sentido, el sueño es utilizado como una cosa que se proyecta, que se arroja, digamos, en el espacio transferencial, ¿no? No es un uso que el psicótico pueda hacer en términos simbólicos, podríamos decir. Y esto se vincula con el otro punto. ¿Por qué? Porque hay otro punto de bastante consenso dentro de la teoría kleiniana, y es que hay una falla en la simbolización en la psicosis. Falla en la simbolización que todos concuerdan en darle el nombre que le dio Bion, que es una falla en el funcionamiento de precisamente la función alfa, esa función que estaría orientada a la digestión de las percepciones y las sensaciones para generar contenidos psíquicos que puedan ser pensables, soñables, ¿no? Si eso está alterado en la psicosis, entonces inevitablemente los sueños de la psicosis, y esto es un punto de vista bastante problemático, porque esta es la mayor conclusión en la que llegan los kleinianos, es que los sueños de la psicosis no son sueños genuinos. Por eso en general se los va a presentar entre comillas, o se los va a presentar como intentos de procesos oníricos que fracasan, o que van a aparecer como vinculados con esta dimensión más pulsional, sea desde el lado evacuativo o retaliativo o agresivo. Pero en ningún caso el sueño va a poder tener una dimensión como relato, ¿no? Y si el sueño tiene una dimensión como relato, es solamente para el analista. Es el analista el que puede leer un texto para el cual el sujeto queda desabonado, de alguna manera. Por eso, en el libro yo presentaba un gráfico en el que eran como dos triángulos que se excluyen mutuamente. Si tenemos el sueño, entonces ya no tenemos al psicótico, y si tenemos al psicótico, entonces ya no tenemos el sueño, ¿no? Esta es un poco la paradoja que va a dejar digamos, la serie de hipótesis kleinianas para abordar el sueño. Implicaría un desarrollo más largo, pero al menos como para poder continuar, la hipótesis de lectura es que el estancamiento de este abordaje va de la mano del problema de la teoría kleiniana para pensar precisamente la simbolización en cuanto tal. Es decir, por tener una teoría de la simbolización todavía demasiado ligada a, digamos, a la dinámica metapsicológica y no a una teoría propiamente lingüística del símbolo, es que el kleinismo queda atrapado en esa inevitable ida y vuelta entre el yo y el mundo interno y el mundo externo, los objetos y el sí mismo, y toda la dialéctica típica del pensamiento kleiniano. No es este el espacio para hacer un balance de eso, pero al menos sí ubicar de que en ese punto la vía metapsicológica, que es la que más desarrollos había hecho en el abordaje del sueño de la psicosis, llegaba a una conclusión paradójica, y es que se podían abordar los sueños de la psicosis siempre y cuando se admita que esos sueños no son sueños. Y en el fondo es una especie de concesión para no tener que, de alguna manera, poner en cuestión la teoría freudiana de los sueños. Porque es toda la teoría freudiana de los sueños la que tampoco logra darle un lugar a esos objetos particulares que son los sueños psicóticos, ¿no?
Bueno, frente de alguna manera, panorama, es donde pretendo ofrecer una alternativa, otra vía, que de alguna manera también responda por los obstáculos de las vías hasta acá desarrolladas, ¿no? Que se pueda integrar y que pueda dialogar con el recorrido que habían hecho otros analistas hasta este momento. La primera pregunta entonces que tenemos que hacer es, ¿qué modificaciones tenemos que hacer en el problema que nos planteamos para que otra solución sea posible? Es decir, ¿qué tenemos que modificar en nuestra concepción del sueño y de la psicosis para que esa relación pueda tener otro resultado que no sea el de quitarle a la psicosis la posibilidad de soñar, ni más ni menos, ¿no? Esto que dentro del el desarrollo de los kleinianos, por ejemplo, lo presentan como la ausencia del soñante, la pérdida de la esfera mental primitiva, ¿no? ¿Qué modificaciones en nuestro modo de leer este fenómeno son necesarias para que otro abordaje de este campo sea posible? Bueno, podemos presentar este cambio de perspectiva en un cambio de pregunta. En vez de ir por la pregunta de cómo son los sueños en la psicosis, que fue la pregunta con la que yo empecé, no es que es una pregunta desconocida para mí, pero supongo que quizás también es cualquiera que está acá un poco interesado en este problema, es, bueno, ¿cómo son los sueños de la psicosis? Bueno, esa es la pregunta que hay que empezar a reformular, porque esa pregunta, ya tal como está hecha, nos mete en una serie de problemas. Cuando uno pregunta cómo son los sueños en la psicosis, está dando por sentado que el sueño es o puede llegar a ser, de alguna manera, psicótico, ¿no? Lo cual, podríamos decir, es una premisa bastante lógica, y es una premisa que, por ser bastante lógica, es muy difícil de arrancarse de nuestro sentido general, nuestro sentido común cuando hacemos preguntas. Esto es algo que un epistemólogo francés como Bachelard hablaba que era uno de los problemas ontológicos, que es darle demasiada realidad a los objetos con los que nosotros trabajamos, ¿no? De una realidad sustancial. Y ahí ya empezamos a entrar en otro terreno, porque el sueño con el que nosotros trabajamos y la psicosis con la que nosotros trabajamos no pueden ser reducidas a cosas. Si podemos establecer otro abordaje, va a tener que ver con establecer otra modificación con eso. Les hago un pequeño ejercicio, fíjense. Voy a leer sencillamente algunos sueños para que podamos empezar a ver por qué esa pregunta no solamente está mal hecha, sino que nos lleva a otros problemas. Primer sueño. Iba en bici re bien paseando y se me sale la cadena y no podía ponerla. Sigo en una moto y se para. No puedo arrancarla. Empiezo a caminar y estoy en un barrio enlodado, gris. No puedo avanzar. No me sentía seguro y ahí me desperté. Fíjense que si tomamos el texto en cuanto tal, creo que estaríamos todos de acuerdo, que es muy difícil poder definir qué sujeto es el que cuenta ese sueño. Porque incluso en una lectura rápida, en una lectura demasiado comprensiva, uno estaría tentado, quizás precisamente por suponer demasiada significación en el sueño, a encontrar rápidamente significaciones fálicas. Paseando se me sale la cadena, no podía ponerla, sigo en una moto y se para, no puedo arrancarla. Y cualquier, digamos, oyente de este sueño diría, claro, es un hombre hablando de alguna cuestión sexual por alguna dimensión de la problemática fálica en su discurso. Bueno, este es el sueño de un esquizofrénico de 29 años, por ejemplo, en el que su relato y sus acciones nada van a tener que ver con cualquier dimensión fálica, se podrán imaginar, digamos, ¿no? Otro, soñé que estaba en Irán, en un campo minado, y di un paso y volé para otro sector en el que estaba todo bien. Sueños que son muy comunes y que de hecho para Lacan representan, si lo tienen presente, representan una de las formas típicas del sueño, que es como bien dicen muchos de los kleinianos, y es que el sueño se presta a darle cierta representación imaginaria a la fragmentación del yo. Pero eso tampoco es algo que podamos poner a cuenta de ninguna estructura, porque el carácter heteroclítico del yo compuesto y demás es una condición estructural del yo y no de una estructura clínica, ¿no?
Esto quiere decir que no es en los contenidos imaginarios del sueño donde vamos a poder encontrar la particularidad de la psicosis, sino todo lo contrario. En la estructura del relato es en donde tenemos que empezar a prestar atención para ver no cómo son los sueños de la psicosis, sino, esta es la pregunta que les traigo para de alguna manera guiarnos en este problema, que es cómo se dicen los sueños en la psicosis. Porque no va a estar ni en los contenidos, es decir, no es que tenemos determinados sueños que si una persona sueña con tal o cual escena, entonces podemos decir, bueno, si una persona sueña con esta escena, tenemos a una psicosis. Esto es algo que de alguna manera está en el fundamento del abordaje psicoanalítico de la psicosis y que sobre todo Lacan lo va a poner muy de relieve en el seminario 3. Ninguna formación imaginaria especifica a una estructura, ¿no? Y sobre todo porque este es el punto que, esto lo tuve que hacer por la parte de investigación, de hecho fue un pedido de mi director, que lo hice un poco a regañadientes y que después me terminó sirviendo, que fue tener que hacer un recorrido sobre los aportes de las neurociencias al campo del sueño. Y es interesante porque el mayor, digamos, el mayor aporte de las neurociencias al campo del sueño, ustedes no sé si lo saben, pero tiene que ver con la descripción de las etapas REM, no REM, la definición del sueño como una facultad de ciertos mamíferos y ya no algo humano, ¿no? De hecho, no sé si lo saben, pero hay largas investigaciones que muestran que no solamente los seres humanos sueñan, sino lo que se llaman los mamíferos homeotermos, ¿no? Que son los mamíferos que regulan la temperatura, por ejemplo, es decir, desde nosotros hasta los perros, los gatos y los delfines sueñan, ¿no? Solamente algunos empezaron a decir, bueno, ¿y cuál es la particularidad del sueño humano? Hay un psicólogo desconocido para mí, se llama Humphrey, que publica un artículo, un psicólogo, digamos, del campo de la psicología neurológica o la neuropsicología, o bueno, como se llame, que presenta este trabajo, este artículo, en el que él dice que una de las particularidades, la mayor diferencia entre el sueño de los animales y el sueño de los hombres, se podrán imaginar, es la estructura narrativa. El mayor problema, dice este psicólogo, para abordar los sueños, es que los sueños de los seres humanos siempre tienen esa estructura de relato, como de cuento. Tiene una introducción, un desarrollo y un desenlace, a pesar de que esta estructura muchas veces puede estar amputada, perturbada o trastornada, ¿no? Esto es algo que, de hecho, lo había puesto de relieve el mismísimo Jung en su primer acercamiento a la problemática de los sueños con Freud, el carácter narrativo del sueño. Tenemos que saber entonces que amputar al abordaje de los sueños de su aspecto narrativo es directamente amputar al sueño de su aspecto humano. No porque sea ilegítimo, pero creo que las neurociencias podemos decir que es un abordaje etológico de lo humano, ¿no? En la medida en que se desprende de la dimensión simbólica que el sueño introduce para cualquier sujeto como interrogación y como enigma, ¿no? Bueno, la modificación entonces que tenemos que poder hacer para que este problema pueda tener otra forma es restituir tanto a la psicosis como al sueño su determinación significante. Esto es lo que yo les decía, que para mí este sueño me permitió, bueno, este libro sobre los sueños me permitió alcanzar esta conclusión, precisamente, que es la de la determinación significante para el abordaje de estas problemáticas, ¿no? Primero porque, y esto es lo que pretendo desarrollar un poquito ahora, porque para nosotros la psicosis, aunque nos cueste un poco entenderlo todavía, no es una enfermedad, sino que es una condición subjetiva. Es una condición del sujeto. Eso significa que es una estructura. Y el sueño no tiene nada que ver con lo que le ocurre al sujeto mientras duerme, o al menos no es ese sueño al que el psicoanálisis le importa, no es ese sueño el que el analista le importa, y al sujeto sobre todo, sino que es ese sueño particular que pasó por varios filtros hasta llegar a ser relatado en la sesión analítica, ¿no? Esto, de hecho, para mí fue una sorpresa mientras hacía esta investigación, encontrarme que esto ya estaba dicho, obviamente, como a veces uno se sorprende por la obviedad, pero ya estaba dicho por Freud en la interpretación de los sueños. No, esto lo dicen las conferencias de introducción, pero una idea similar dice ahí, ¿no? Lo que ha de considerarse el sueño del soñante, dice Freud, es exactamente lo que éste cuenta, sin atender a todo cuanto él pueda haber olvidado o alterado en el recuerdo. Me pareció una definición de estas, como a veces cuando uno hace una investigación necesita una definición operativa, ¿no? Esto es una definición operativa. ¿Qué es un sueño?
lo que el sujeto cuenta como sueño. Entonces ahí ya introducimos un salto que nos arranca de todo ese estudio de los electroencefalogramas, el movimiento ocular y a ver qué hace ese sujeto mientras duerme. No nos importa la actividad psíquica del durmiente, sino que nos importa el relato del despierto en transferencia, de alguna manera, ¿no? Bueno, a partir de ahí, lo que propongo es desarrollar una vía que de alguna manera contemple las anteriores, no que se pretenda como una superación, pero sí que de alguna manera pueda establecer un diálogo. No con la vía analógica, sino en el sentido de con su conclusión, es decir, con la diferencia a la que Freud y Catán llegaron en su estudio, y con la vía clínica y metapsicológica, es decir, volver a darle al sueño ese estatuto no solamente clínico, sino de problema epistémico, podríamos decirlo así, ¿no? Eso es lo que les propongo compartir en esta vía, que es la vía de la estructura, ¿no? O la vía del significante. Es indistinto porque no se puede pensar uno sin el otro, ¿no? En ese sentido, me parece interesante no perder de vista que cuando hablamos de estructura, no estamos haciendo mención de la estructura psicológica de la persona. Muchas veces creo que en psicoanálisis tendemos como a solapar la concepción que Lacan introduce al psicoanálisis bajo la antropología de Lévi-Strauss, la lingüística de Saussure y Jacobson y demás, con cierta concepción general de la estructura como organización de la personalidad, ¿no? Como estructura de personalidad, concepto mucho más cercano al discurso psiquiátrico e incluso a las clasificaciones del DSM. Y no tenemos que perder de vista que para nosotros la estructura no es la organización de una personalidad, sino muy esencialmente lo que determina la condición del sujeto. Esto es lo que le decía hace un momento, ¿no? La condición del sujeto, traigo esta cita de una cuestión preliminar. La condición del sujeto, dice Lacan, neurosis o psicosis, depende de lo que tiene lugar en el otro. Esto es un punto de partida, me parece también fundamental. Neurosis o psicosis las tenemos que pensar, si las pensamos como estructuras, como condiciones del sujeto. Y si me parece fundamental es porque ya esa definición debería, por ejemplo, ahorrarnos todo ese problema que, sin embargo, sigue apareciendo cada tanto, que es, ¿hay sujeto en la psicosis? ¿Se puede hablar de sujeto en la psicosis? Cada tanto los psicoanalistas reeditan ese problema, olvidándose que, precisamente, si el psicoanálisis puede decir algo sobre la psicosis es porque puede decir algo sobre el sujeto en la psicosis. Si no, no hay forma de que el psicoanálisis diga nada sobre eso, ¿no? Condición del sujeto, me parece que las palabras no son cualquiera, porque Lacan está precisamente diciendo que el sujeto se dice con. Que hay algo del decir, precisamente, que es con lo que el sujeto se dice, y que eso depende no del sujeto, ni de ninguna de sus insondables decisiones, como también muchas veces se afirma, sino de lo que se desarrolla en el otro, mayúscula, en ese otro lugar, en ese otro escenario, que Lacan le va a dar distintos nombres, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, el lugar de la palabra, el testigo de la verdad, la batería del significante, cualquiera de esos nombres que son bastante impersonales y que remiten de alguna u otra manera al lugar en el que la estructura del lenguaje se constituye para un sujeto, ¿no? Ese significante que determina y posiciona a un sujeto. ¿Por qué digo que esto puede abrir una vía? Porque me parece que es a partir de delimitar a la psicosis como una estructura significante, como otro abordaje de los sueños va a ser posible, ¿no? Acá podríamos decir es el camino inverso al que había propuesto Freud en la interpretación de los sueños. No que va a ser el sueño el que va a poder establecer alguna luz sobre la psicosis, sino que en todo caso va a ser la estructura de la psicosis la que nos permita determinar un poco mejor la característica de sus sueños, ¿no? Si decimos que entonces la psicosis se define como una condición del sujeto, es decir, que para determinar ese campo va a haber que especificar qué relaciones se establecen entre el sujeto y el campo del otro, bueno, podemos distinguir al menos tres grandes grupos, ¿no? O al menos lo ordeno en esos tres grandes grupos. Por un lugar tenemos esa relación del sujeto con el otro que llamamos perplejidad. ¿Qué es la perplejidad? Bueno, tal como aparece definido incluso mucho antes del conocimiento psicoanalítico, la perplejidad es una imposibilidad, pero no se trata de una imposibilidad del sujeto ante su experiencia. Lacan lo va a definir como una
impas, ¿no? Un impas respecto al significante. La perplejidad es ese momento en el que el sujeto queda en un impas, en la incapacidad de precisamente desarrollar ese movimiento que es el que establece el movimiento significante y ante el cual se produce un momento, ¿no?, de vacío. Ese impas, esa imposibilidad del sujeto por asumir algo del orden significante es lo que marca muchas veces el desencadenamiento o el inicio de la psicosis. Esta también es una cita del seminario 3, de la clase 14, esa que Miller titula como el significante en cuanto tal no significa nada. Todo transcurre cual si el sujeto reaccionase al significante mediante una tentativa de restitución, de compensación. La crisis, sin duda, se desencadena fundamentalmente por una pregunta. ¿Qué es? No sé. ¿No? La perplejidad es ese momento en el que podemos decir, Lacan va a jugar un poco con esa figura, el psicótico se enfrenta con una pregunta a la que no puede responder o con una respuesta de la que desconoce la pregunta, ¿no? O una pregunta que se presentó demasiado pronto. Lacan va a darle distintas formas a eso y me parece interesante porque muchas veces esas variaciones pueden darle otro color a las presentaciones clínicas, ¿no? Pero hay algo en el que el sujeto se enfrenta en un punto y se queda frente a ese impas significante. Entonces, primer forma de definir las relaciones del sujeto con el significante en la psicosis, perplejidad. La segunda forma para definir las relaciones del sujeto con el significante son ese conjunto de fenómenos que muchas veces aparecen como alucinaciones previamente dichas, a veces aparecen como neologismos, como estribillos, eso que Lacan clasificó como fenómenos de código y fenómenos de mensaje. Todo ello lo podemos agrupar bajo un término que también extraigo del seminario 3, que Lacan llama la invasión psicológica del significante. Hay toda una dimensión, de alguna manera, del sujeto con el significante, del sujeto psicótico sobre todo, que aparece evidenciada en la clínica por esta dimensión de invasión. Ese punto que el sujeto testimonia muchas veces en su experiencia como el eso habla, ¿no? Determinación que a Lacan le va a permitir hacer una maniobra que me parece que a veces se pasa por alto, y es evidenciar la determinación significante del fenómeno alucinatorio. Que si la alucinación en la psicosis es un fenómeno esencialmente auditivo, y ustedes saben que ahí Lacan no hace más que seguir a la psiquiatría francesa, a Jules Seglas y a cualquiera de los grandes semiólogos que se han detenido a describir qué sucede, que es que algo se pone a hablar para el sujeto. Eso es lo que Lacan formaliza precisamente con, ¿no?, un término bastante simple que es el significante en lo real. Podemos decir que el significante en lo real no es solamente que aparece en la realidad en el sentido espacial, sino sobre todo un significante suelto, un significante que habla solo y que interpela al sujeto desde ese lugar. Esa es lo que Lacan va a poner en términos de la invasión psicológica del significante. Por último, entonces, la última modalidad de la relación entre los sueños, la última modalidad de relación entre el sujeto y el significante en la psicosis es propiamente el delirio. Definición que aparece también en el seminario 3 y me parece muy importante porque ahí Lacan dice que el delirio es un campo de significación que ha organizado cierto significante. Esto me parece interesante sobre todo para rescatarnos de un problema muy frecuente cuando pensamos en la dimensión restitutiva de la psicosis, y es como ponerlo rápidamente del lado de una especie de tendencia de la subjetividad a digerir o a responder a estos fenómenos intrusivos o más patológicos, ¿no?, que nos tiende peligrosamente a separar como una parte sana de una parte enferma, ¿no? Casi como volver a la misma estructura del alienismo. El alienado perdió por un lado la razón, pero por otro lado la conserva. Y es esa parte que conserva la razón la que intentaría restituir. Bueno, no. Lacan dice que no es el sujeto el que elabora el delirio, es el significante. La estructura significante en cuanto tal es la que impone precisamente el delirio. Y esto también es una evidencia clínica que cualquiera puede comprobar, digo, porque esto es lo que desde la tesis, por ejemplo, Lacan presentaba como que el delirio no tiene ningún carácter razonado. No hay nada razonado en un delirio, por más de que quizás en su elaboración última parezca que sí.
Al final de la elaboración delirante, el loco podrá parecer un loco razonante, como decían Theriot y Capgras. Pero en el desarrollo de su delirio, el delirio tiene la misma estructura de imposición que cualquier otro fenómeno para el sujeto. La única diferencia es que esa imposición arma un delirio porque organiza una significación. Podemos decir que la mayor diferencia entre el significante que irrumpe en el delirio y el significante de la alucinación es que el significante del delirio se ordena con otro significante y permite establecer precisamente esa cadena que va a darle forma a la elaboración delirante. Yo soy la mujer de Dios. Eso es, ¿no? La elaboración significante que Schreber arma a partir de las voces de los pájaros cantores y todas las pequeñas alucinaciones que pueblan su experiencia diurna, ¿no? Bueno, voy a ir un poco más rápido porque me interesaba tener un espacio para compartir y si no, no sé si voy a llegar, pero para decirlo un poco rápido, estas tres relaciones entre el sujeto y el significante que definen el campo o la estructura de la psicosis son las que propongo que estructuran precisamente los sueños de la psicosis. Así como hablamos entonces de perplejidad, de invasión significante y de delirio, podemos hablar de sueños elementales, de sueños deslocalizados y de sueños delirantes como las tres grandes modalidades en las que se dice el sueño en la psicosis. Volviendo a esa pregunta que es, ¿cómo se dicen los sueños en la psicosis? ¿No? ¿Qué quiere decir sueños elementales? Bueno, acá de alguna manera coincidimos con muchas de las observaciones clínicas que se pueden encontrar en cualquier abordaje del psicoanálisis de los sueños, que son esos sueños ante los cuales el sujeto queda en un estado de perplejidad, cuyo relato no puede ir más allá de la presentación de un texto ante el cual precisamente el sujeto no puede elaborar ninguna interrogación, ninguna elaboración, ninguna forma de apropiación incluso de ese relato. Si me permito hablar de elementales, es también trayendo esta definición del carácter elemental de los fenómenos, ¿no? Anideicos, atemáticos. Son como sueños que carecen de cualquier tipo de espesor subjetivo, de resonancia para el sujeto, y ante los cuales precisamente el sujeto no hace más que casi como testimoniarlos. Y queda en esa misma imposibilidad, en ese mismo impas para su abordaje. A veces estos son los sueños que se presentan en los momentos de mayor desorganización subjetiva en el desarrollo de una psicosis. A veces no. No necesariamente estos sueños coinciden con el momento de desencadenamiento, a veces son momentos transitorios, sueños particulares. Bueno, no se puede establecer una correlación clínica entre un momento de la psicosis y una forma de sueño, sí cierto predominio, ¿no? Al segundo grupo de sueños los llamo sueños deslocalizados, para no meternos en el problema de hablar de sueños alucinatorios, porque ahí tendríamos una especie de contradicción en los términos para hablar precisamente de una alucinación en el sueño, ¿no? Si prefiero hablar de sueños alucinatorios es porque entiendo que esos sueños participan de la misma estructura deslocalizada de la alucinación. Cualquiera que haya escuchado el testimonio de una alucinación sabe que esa clasificación de los sentidos responde más a eso que Lacan llamaba la cocción metafísica del alma, pero que las alucinaciones nunca son de un sentido, y que nunca se sabe muy bien de dónde vienen. Que cuando el psicótico dice escucho una voz, es algo que es una voz, pero que también es una presencia, y es algo que se siente en el cuerpo y que se impone. Es algo que no se sabe muy bien de dónde viene, ¿no? Ese carácter deslocalizado es el que muchas veces aparece en algunos relatos del sueño, en donde el sujeto cuenta sueños que tampoco sabe de dónde viene y que se da cuenta que no son como otros sueños, que son distintos, ¿no? Más que sueños alucinatorios, en este caso podríamos hablar de eso que Lacan decía en la alucinación. Hay algo que el sujeto asume como real. Esa dimensión de, podríamos llamarlo, la autorreferencia. Esto me está dirigido. Pero también, como viene siempre eso de la mano, con el enigma, no sé qué significa. Podemos decir que hay algo de estos sueños en los que el sujeto se confronta con una especie de eso significa, con lo que introduce como pregunta y como problema precisamente el de su significación, cosa que en la otra forma de decir los sueños ni siquiera está en juego. Digamos, en los sueños elementales el sujeto participa de esa perplejidad y no se pone en marcha ninguna interrogación sobre la dimensión de su significación.
En estos sueños deslocalizados, precisamente por su carácter muchas veces disruptivo y difícil de localizar incluso en el escenario de la realidad. Son sueños despiertos, son sueños en duermevela, son sueños que se soñaron con los ojos despiertos. A veces el sujeto en su testimonio intenta dar cuenta como de un otro estado, ¿no? Pero al menos estos sueños, los sueños deslocalizados, ya introducen el problema de la significación, problema que va a tener su mayor desarrollo en el último tipo de forma de decir los sueños, que son los sueños delirantes, ¿no? Como la psiquiatría, que es casi como sí, hay relaciones entre los sueños y la psicosis, ¿no? La cuestión es que a este hecho muchas veces no se le ha dado precisamente la dignidad de un interrogante. Bueno, ¿qué relación hay? Porque no es una relación simple. Al menos en la investigación que yo pude hacer, presento como 3 tipos de relaciones distintas entre los sueños y el delirio o los delirios, que no siempre son estables y que se pueden conjugar, tampoco son excluyentes de alguna manera, ¿no? La forma más clásica de relaciones entre el sueño y el delirio es lo que podemos llamar una prefiguración. La más conocida, la más investigada, que es que hay ciertos sueños que anticipan contenidos delirantes, ¿no? En este sentido, hay ciertos sueños que prefiguran el desarrollo de un tema delirante. ¿Y qué le agrega entonces el delirio al sueño en este caso? Bueno, podríamos decir que el proceso que le agrega el delirio al sueño en este caso es ni más ni menos que su interpretación. Es la interpretación la que va a hacer que ciertos contenidos, ciertos significantes del sueño se transformen en significantes de una elaboración delirante. En ese sentido, tomo una frase de Lacan que está en la tesis y me pareció muy, muy rica, muy plástica para pensar este problema, ¿no? Puede decirse, dice Lacan, que contrariamente a lo que ocurre con los sueños, que deben ser interpretados, el delirio es en sí mismo una actividad interpretativa del inconsciente. Hay algo que necesariamente del sueño que reclama o que necesita una interpretación, ¿no? Cuestión que no es tan así, pero que al menos para tomarlo en este sentido lo podemos decir así. Es el delirio precisamente el que le va a agregar esa interpretación que el sueño no tiene, y es ahí en donde el delirio le va a dar de alguna manera el espesor de lo soñado en el sueño. Muchas veces la intuición que el sujeto interpreta en el sueño es el principio de la psicosis. Acá tenemos de alguna manera el modelo Schreber. Esa representación en duermevela, que para Schreber nunca queda claro en qué momento aparece, y que va a ser el principio de su elaboración delirante, lo hermoso que sería ser una mujer sometida al acoplamiento. No perdamos de vista que en el abordaje del caso de Schreber, Freud dice que todo el desarrollo delirante no es más que una elaboración de ese sueño. Así podemos decir, y acá tenemos un problema, quizás que no se pueda resolver tan fácilmente, que es el de la matriz onírica de ciertos delirios. ¿Esto significaría que podríamos decir entonces que hay de alguna manera delirios que ya están contenidos en el sueño? Acá lo único que cabe es una respuesta a medias, sí y no. Hay ciertos delirios que están contenidos en el sueño en la medida en que hay ciertos significantes del sueño que van a desembocar en el delirio. Pero de ninguna manera podríamos decir que el delirio como sistema discursivo o razonante incluso está contenido en el sueño. Esa va a ser precisamente el desarrollo de cierto significante que ordena un campo de significación, precisamente el delirio, ¿no? Esta ha sido la relación más investigada y creo que ha sido la más problemática porque lo deja al sueño en un carácter como desencadenante. Es como el psicótico se desencadena a partir de un sueño. Y creo que también eso ha traído un poco de mala prensa al abordaje de este problema. No es la relación, no es la única relación, ni es la más frecuente. Hay otro tipo de relación que yo la clasifico como de doble configuración y que sobre todo es la que uno se encuentra cuando empieza a escuchar a alguien cuya psicosis ya se ha declarado de alguna u otra manera, ¿no? Es decir, en los momentos en los que la psicosis ya aparece declarada clínicamente, sueño y delirio van a tener una especie de relación circular en el que se van a retroalimentar mutuamente, de maneras incluso muy variadas, en las que el sueño
puede de alguna manera anticipar ciertos contenidos delirantes, en los que el delirio confirma ciertas intuiciones presentadas en el sueño. Yo presento, por ejemplo, un caso en el libro de un hombre cuyo núcleo delirante está organizado en dos grandes temáticas, persecutorias y erotómana, y que muchas veces él sometía sus sueños con, digamos, con la finalidad de que lo orienten en el desarrollo de su actividad cotidiana. Lo primero que hacía al levantarse era interpretar sus sueños para saber qué tenía que hacer, qué no tenía que hacer, cuáles eran lugares en los que se podía encontrar con los perseguidores, porque él creía que en los sueños había señales de alarma que le podían anticipar posibles peligros por venir respecto a la relación con alguno de sus perseguidores, ¿no? Es decir, que en este caso, una certeza delirante ya plenamente constituida dialogaba con los contenidos de los sueños y establecía una dinámica en la que incluso podía establecer el ordenamiento de su realidad, ni más ni menos. Antes de salir al mundo, el sujeto en cuestión tenía que escribir sus sueños, establecer cuáles eran los signos y a partir de ahí delimitar el campo de su actividad diurna, digamos, ¿no? Esta es una relación cuyo proceso es mucho más inestable. Yo simplemente lo intitulé como proceso elaborativo porque es algo inestable precisamente en su articulación entre el sueño y el delirio, ¿no? La última sí es un poco más interesante, que también está presente en las observaciones de Freud sin mayores desarrollos, que es la circunscripción. Si se acuerdan, yo les había dicho al principio que Freud señala que hay algunos casos en los que la vida onírica contiene ciertos síntomas de la psicosis, mientras el sujeto en su vida despierta no presenta mayores sintomatologías, ¿no? Con eso también me volví a encontrar en algunos casos, sobre todo en algunos momentos de la elaboración delirante, en el que, sobre todo en aquellas formas delirantes que se suelen incluir dentro de las llamadas, en un sentido amplio, parafrenias delirantes, según la clasificación francesa, es decir, esas formas bastante encapsuladas de delirio que mantienen al sujeto, digamos, libre de su influencia en el orden de su actividad cotidiana, pero que alcanza con tocar algunos de esos puntos para que aparezca la certeza delirante en todo su esplendor, ¿no? Y que muchas veces tiene un carácter megalómano, fantástico, ¿no? Que sería el último estado de lo que Maleval llama la lógica del delirio, ¿no? Los delirios parafrénicos. En ese sentido, me permitía hablar, casi como una especie de barbarismo, de lo que podemos presentar como una parafrenización onírica. Es decir, que ciertos contenidos de la psicosis queden circunscriptos al campo específico de los sueños, ¿no? Muchas veces la elaboración delirante de la psicosis lo que hace es que el desarrollo de ciertos temas delirantes, de ciertos contenidos, bueno, precisamente quede acotado a la interpretación de ciertos sueños. Esta clasificación me la encontré precisamente en esos delirios en los que, sobre todo de carácter místico y megalómano, permite a un sujeto establecer esa comunicación con Dios, con las profecías por venir, con la revelación de un futuro próximo. Hay casos incluso a veces muy famosos de este tipo de carácter profético de los sueños, queda acotada a la dimensión de la vida onírica, obviamente no como una solución última y estable, sino a veces como un estado transitorio, como una forma en la que un sujeto puede mantener de alguna manera cierta relación dinámica con el contenido del delirio, ¿no? Bueno, estas son a grandes rasgos las tres relaciones que podía establecer entre el sueño y el delirio y que en su conjunto definen precisamente la particular relación o la particular forma en la que en la psicosis se dicen los sueños, ¿no? Obviamente que esto no determina ninguna técnica respecto al qué hacer en un sentido prescriptivo, todo lo contrario, un poco era, la idea era no desembocar en un encasillamiento sobre qué hacer, sino todo lo contrario, precisamente introducirlo como un material más dentro del diálogo con el sujeto psicótico, para que precisamente ese diálogo, o en ese mismo diálogo, en transferencia y con su analista, el sujeto pueda servirse de algunos de esos significantes que se ponen en juego en el diálogo analítico y encontrar quizás allí un destino que le permita elaborar, interpretar, apaciguar, significar y las diversas formas
en las que un sujeto psicótico puede servirse del texto del sueño, porque también hay que saber que como en otros aspectos también muy particulares de la clínica de la psicosis, el analista no tiene más que, como dice Lacan, someterse a las posiciones propiamente subjetivas del enfermo. Y cuando nos encontramos con un psicótico para el que el contenido de sus sueños tiene un carácter significativo, en el orden que sea de su experiencia, me parece que es en ese punto en donde el analista precisamente no debe retroceder frente a eso, ¿no? Bueno, un poco esa es la línea de investigación que a partir de ahí pude desarrollar y que espero que pronto pueda surgir esa publicación a partir de la problemática de no retroceder ante la psicosis, ¿no? En cierto modo, toda esta problemática podría haberse llamado no retroceder ante los sueños de la psicosis, no retroceder ante el texto de los sueños de la psicosis, y un poco ese era el espíritu, ¿no? Me gustaría compartir o al ver si hay algún comentario, alguna reflexión, alguna pregunta que podamos intercambiar sobre esto. Bueno, yo tengo una pregunta. Adelante, adelante. Yo soy residente del Hospital Durán de Psicología y estoy como investigando el tema de los sueños en la psicosis. Ah, mira qué Tengo bueno. una paciente que es psicótica y que yo creo que el punto desencadenante de ella fue en el momento de la menarca, porque ahí empezó como a desarmarse algo del cuerpo y ya empezó a tener síntomas psicóticos. Y ella trae mucho un sueño recurrente, que es bastante persecutorio, que según lo que ella dice, lo que ella puede decir del sueño es que anticipa el ciclo menstrual. Primero dice que va a pasar algo malo, después como que va ubicando que siempre es antes de que inicie el ciclo menstrual, y bueno, en el momento del desencadenamiento, ella no sabía, ella cuenta que no sabía lo que significaba la menstruación, y fue muy traumático a los 10 años, y fue como un arroyo que hizo corra, como algo muy traumático que lo repite. Y yo pensaba en esto de los sueños, de la prefiguración, si podía como dar de alguna forma un aviso a la menstruación que no tuvo en ese momento, traumático al desencadenamiento, pero a la vez me genera duda porque puede ser un aviso, un sueño, no es una neurosis, entonces se me mezcla todo y aprovecho para preguntar. Bueno, está bueno y te agradezco la intervención en la pregunta, porque precisamente de eso se trata. No es una neurosis, pero sin embargo, fíjate que vos tenés una dimensión que es fundamental no perder de vista, porque como vos dijiste, esa menarca desencadenante se trata de otra cosa. Hay algo ahí que habría que poner incluso más a cuenta de algo, quizás, no vamos a hablar del caso porque no está el material en cuestión, pero digo, si tendríamos que ponerlo en algún registro, tendríamos que ponerlo más del lado de algo de lo real, no por lo real del cuerpo, sino por algo de lo que para ese sujeto no logra integrarse, ¿no? en cierta dimensión de su estructura significante imaginaria, y eso produce un fenómeno, fíjate, como que vos decís, de descompensación general, ¿no? Y fíjate que esa menarca que entra en el sueño o esa menstruación que ahora entra en el sueño ya está significantizada. Ese es el primer movimiento a partir del cual, de nuevo, después dependerá de qué tipo de desarrollo encuentre esto en su discurso. Pero es muy común, o al menos en algunos casos, es muy común que el sueño se establezca como una anticipación de algo que para el sujeto tiene un carácter persecutorio. Podríamos decir, ahí donde el sueño en la neurosis se presenta como un cumplimiento de deseo, y es esa misma lógica, porque si Freud decía que el sueño tenía un carácter profético, era porque daba como realizado un deseo que era futuro, ¿no? Sí. Bueno, lo que la psicosis presenta como realizado es la persecución, no el deseo, de alguna manera, ¿no? El punto en el que para el sujeto aparece la mayor de sus amenazas. Y quizás pueda ser, digo, no lo sé, también habrá que ver qué destino tiene esto, pero digo, me parece que la cuestión es cómo habilitarse, cómo habilitarte incluso en el diálogo, en la transferencia, para que esto pueda ser un tema a abordar del sueño, de alguna manera, por más de que no sea necesariamente el cumplimiento de un deseo en el sueño de una neurosis, ¿no? Gracias.
asociaciones libres, comentarios, cualquier cosa. Bueno, Juan, ahí tipo asociación libre. Nada, yo no pude estar para la presentación original del libro, tampoco pude estar para la presentación esa que hiciste de nuevo en, creo, de 2019, dijiste que fue o algo así. Y no, la verdad es que estuvo muy grato, estuvo muy lindo, se entendió todo mucho y nada, gracias por la presentación, estuvo posta muy, muy copado. Y aparte, me sirve esto también como puntapié para leer el libro, porque yo todavía no lo leí. Entonces, tomo todo esto de referencia y lo agarro un poco más pillo, que a veces para la escritura eso es un poco complicado cuando querés. Me olvidé de decir que esto era alerta spoiler, porque obviamente no está todo el libro desarrollado, pero al menos quizás algunas de las vías centrales están, así que también espero que sea una invitación para los que no lo leyeron, si les interesa el tema. Hace poco también una colega, al menos también sacó un libro llamado Usos Clínicos, y me parece que está bueno compartirlo porque eh, esto que les decía al principio, ¿no? Muchas veces son problemas que nos encontramos directamente en nuestra práctica y que hay que poder volverlos de alguna manera a ciertos interrogantes. Yo, de hecho, había decidido empezar con uno de los epígrafes que está en el libro, es: grandes cosas pueden encontrarse también en pequeños indicios. Es una pequeña cita de Freud, ¿no? El nombre del libro, sí, se llama Los sueños en la psicosis, crítica y clínica. Este es. Está editado por Letra Viva en el año 2018 y bueno, lo pueden conseguir en la tienda virtual, en la página de Letra Viva, en las librerías y demás. Así que bueno, gracias Jean por el halago. Bueno, gracias Nidia también. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, alguna reflexión, asociación, idea? La idea de esto también era esa, digamos, que podamos sentarnos a conversar entre los colegas que a veces compartimos alguna práctica y compartimos algunas preguntas y no sentir que uno está tan solo a veces en esas preguntas, ¿no? Está bueno esto que vos decías, eh, Maite, de que vos también te encuentres esto con la pregunta de los sueños en la psicosis. Si la clase va a estar grabada, sí, según me dijeron, desde la Big Data se estaría enviando el lunes, si no me equivoco, para los que se inscribieron y no pudieron estar también, así que supongo que después llegará. Bueno, simplemente como para despedirnos con una cita que para mí tiene un valor de cabecera. Se las traigo, quizás la conocen, pero me parece que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Creo que a veces hay algunos problemas que requieren no tanto un abordaje del problema en cuestión como una revisión de las posiciones desde las cuales hemos abordado ese problema. Creo que, al menos lo que yo me pude llevar de este recorrido sobre los sueños en la psicosis, es que el mayor problema no eran los sueños de la psicosis, sino nuestra propia forma de escucharlo y de entenderlo. Por eso quizás me permitió también hacer una investigación de ese orden, ¿no? Porque no hay nada tampoco tan problemático en el relato de un sueño, en el tratamiento de una psicosis. Nos suceden cosas muy extrañas en la sesión mientras un psicótico cuenta el sueño como para generar tantos problemas. El problema creo que está en el modo en el que nosotros hemos teorizado, pensado y abordado ese campo, ¿no? En el seminario 2, en la clase de 19, Lacan dice que en todo lo que concierne a la aprehensión de nuestro dominio clínico existen dos peligros. Yo mantengo esto casi como un mantra, por eso se los comparto y me lo repito cada tanto. Así que si a alguien le interesa, úselo de alguna manera, ¿no? El primer peligro es no ser bastante curiosos. Enseñamos a los niños que la curiosidad es una reprobable falta y en conjunto esto es cierto, no somos curiosos y no es fácil provocar este sentimiento de manera automática. El segundo peligro es comprender. Comprendemos siempre demasiado, particularmente el análisis. La mayoría de las veces nos equivocamos. Pensamos que podemos realizar una buena terapéutica analítica si tenemos dotes, si somos intuitivos, si tenemos chispa,
si ponemos en práctica ese talento que cada cual despliega en la relación interpersonal. A partir del momento en que uno deja de exigirse un extremado rigor conceptual, siempre encuentra la manera de comprender. Pero nos quedamos sin brújula. No sabemos de dónde partimos ni a dónde queremos llegar. Simplemente compartir esto para que nosotros lo podamos llevar cada uno a su espacio y que tratemos de no cometer estos dos grandes peligros que son no ser curiosos y casi lo que es lo mismo es no comprender, ¿no? O confiar demasiado en la chispa, en el ojo clínico y volver a hacer preguntas aunque parezcan obvias de alguna manera, ¿no? ¿Qué hacemos con el sueño de un psicótico? Es una pregunta que puede parecer elemental, pero que me parece que cuando uno la transita y se deja interrogar por esa pregunta, al menos puede encontrar cosas un poco más interesantes. Bueno, si no hay más preguntas y comentarios, les agradezco su atenta escucha, su participación. Espero haberles podido transmitir algo de todo esto y que se queden con la inquietud de seguir por su cuenta con este hermoso tema. Gracias a todos. Muchas Gracias. gracias, Juan. Estuvo muy bueno. Gracias, saludos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.